Bien, ahora veremos el concepto de derivada. Primeramente, mi nombre es María Fernanda Itoborda. Y bueno, la derivada de una función puede interpretarse geométricamente como la pendiente de una curva y físicamente como una razón instantánea de cambio. Sabemos que en todas las matemáticas existen reglas que seguir para poder realizar estas operaciones y las derivadas no son la excepción, las cuales tienen reglas que seguir en todo momento en el proceso de operar la derivada. Entonces, para calcular la derivada, podemos usar la tan conocida derivada por definición que aparece en pantalla, ¿no? Ahora, podría también no existir un límite y la función no sería derivable en ese punto. Asimismo, si no se desea usar los límites para desarrollarlas, debemos conocer las reglas de derivada para tener otras opciones de resolución. Bien, mi nombre es Hugo Fredo. Veamos la importancia de la derivada. Para las personas que dedican su vida a la investigación, en la matemática o en otras ciencias, la derivada cumple un papel importante ya que ayuda a entender varios misterios. Por lo que la derivada tiene una gran importancia en la matemática y en diversas áreas de la ciencia e ingeniería. Mencionaría algunas de las razones por las cuales la derivada es importante. Primero, tenemos la tasa de cambio. La derivada de una función representa la tasa de cambio instantánea de esa función en un punto dado. Por ejemplo, en física, la derivada de posición respecto al tiempo da la velocidad instantánea de un objeto. Análisis de funciones. La derivada proporciona información clave sobre las propiedades de una función. Optimización. La derivada se utiliza para optimizar funciones. Por ejemplo, en economía se utiliza para eh, minimizar o maximizar funciones de utilidad, costos o ingresos. Bien, también tenemos estudio de gráficas. La derivada permite analizar la forma de una gráfica. Ayuda a identificar puntos de inflexión, como también mínimos y máximos, así como la concavidad de una curva. También tenemos el modelado de fenómenos naturales. La derivada se utiliza para modelar fenómenos naturales y describir su comportamiento matemáticamente. Por ejemplo, en la física, las leyes del movimiento de Newton se expresan mediante derivadas de la posición y la velocidad. Buenas, soy Luis Antonio de Medina. Yo les voy a hablar sobre los conocimientos previos para afrontar la derivada. Aquí Artigue en 1995 nos dice, se puede enseñar a estudiantes a hacer cálculos derivativos de forma mecánica, con cierta facilidad. Sin embargo, hay dificultades en la comprensión de conceptos y métodos matemáticos. Esto se ve muy frecuentemente en las clases, ¿no? Los estudiantes resuelven ejercicios sin saber muy bien lo que están haciendo, solo aplican una serie de pasos sin comprender lo que hacen. Y es por eso que para que se aprenda bien esto de la derivada es necesario los siguientes puntos, una base sólida. Primero, dominio de conceptos algebraicos, variables, constantes, ciertas situaciones matemáticas con cero o con números negativos en raíces, necesitan conocimiento sólido en las funciones, ¿no? Cómo se grafican, cómo interactúan, eh, una comprensión básica de límites, incluso los límites muchas veces está junto al cálculo, junto a la derivada, no se pueden separar y se enseñan a la par. Conocimiento básico de geometría analítica, justamente para analizar los resultados geométricos que tenemos a partir de aplicar derivada. Bueno, paso con el siguiente. Ahora vamos a hablar de la importancia de la derivada en matemáticas. En matemáticas, la derivada es un concepto esencial en el cálculo y se utiliza para estudiar cómo cambian las funciones en función de sus variables. En otras palabras, nos permite conocer la tasa de cambio instantáneo de una función en un punto en específico. Por ejemplo, la derivada se aplica en varios temas importantes. Por ejemplo, en el análisis de movimiento se utiliza para calcular la velocidad y la aceleración de un objeto en movimiento. En economía se emplea para optimizar costos y maximizar ganancias, y también es crucial en el estudio de funciones para identificar extremos como máximos y mínimos. Ahora vamos a poner un ejemplo para entender mejor lo que es este tema. Vamos a considerar una empresa que fabrica un producto,
ya sea cualquiera que sea. Y este producto, y bueno, esta empresa quiere analizar su función de costo de este producto. Vamos a suponer que el costo de producción de este artículo está dado por la función, como podemos observar, c de x, que es igual a 2x al cuadrado más 5x más 100, donde x representa la cantidad de unidades producidas. Ahora bien, para comprender cómo cambia el costo de producción a medida que aumentamos la producción, necesitamos calcular la derivada de la función del costo con respecto a x. Eh, y bueno, eso es lo que justo vamos a hallar ahora. Como acá podemos observar, tenemos nuestra ecuación principal y vamos a hallar su derivada. Aplicando las reglas de cálculo de derivadas, obtenemos que la derivada de c con respecto a x va a ser igual a derivada sobre la derivada de x, donde de 2x al cuadrado más 5x más 100. La derivada de 2x al cuadrado con respecto a x es 4x, por lo observado ya en clase. La derivada de 5x es simplemente 5 y la derivada de la constante 100 es igual a 0. Entonces la derivada que nos queda de cx con respecto a x sería derivada de c con respecto a x de 4, bueno, sería igual a 4x más 5. Mi nombre es Efraín Percy Camachi y voy a continuar con la exposición. Ahora vamos a hablar de las aplicaciones de la derivada en la vida diaria. En física, la derivada tiene numerosas aplicaciones en física y desempeña un papel fundamental en el análisis de fenómenos físicos. ¿Sí? Entonces, la derivada la podemos usar en lo que son las leyes de Newton, ¿sí? En el cambio de energía potencial y en la energía cinética, también en el campo de la óptica, en la termodinámica y en la dinámica clásica. Aquí les presento un pequeño ejemplo. ¿Sí? La ecuación que describe el movimiento de un cuerpo, ¿no? El espacio con respecto al tiempo es igual al espacio inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, la velocidad es la derivada del espacio en función al tiempo. ¿De acuerdo? Entonces voy a derivar. Entonces, t va a ser como nuestra variable, ¿no? Como si fuera nuestra x. Entonces, el espacio sub 0, ¿sí? No tiene valor de t, entonces se hace 0. Es como una constante. Voy a tener la velocidad inicial por el tiempo. ¿Cómo la derivo? T tiene el exponente 1. Va a pasar a multiplicar adelante y t va a quedar t a la 0 y multiplicado por 1 sigue siendo velocidad inicial. Entonces acá tengo la velocidad inicial. Entonces ahora voy a derivar un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado, quedándome solo la aceleración por el tiempo. ¿Sí? Ahora, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo o la segunda derivada del espacio con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces me va a quedar, ¿no? La segunda derivada del espacio con respecto al tiempo es igual a la aceleración con respecto al tiempo. La derivada aplicada en ingenierías. Todas las ingenierías presentan aplicaciones de la derivada, ya que éstas se dedican a analizar cuestiones técnicas de cada rama en cada especialización. Como por ejemplo tenemos en ingeniería civil, que se aplica las derivadas al determinar la tasa de deformación de un material como el acero o el concreto, el cual es importante para poder entender el comportamiento y resistencia a la rotura. También se puede analizar la tasa de cambio de la altura de un edificio o una estructura debido a factores como el peso, lo cual es muy importante para que dicha estructura se mantenga estable y sea segura. Mi nombre es George Furaime y continuando con la exposición hablaremos sobre la aplicación de la derivada en GeoGebra. Importancia. Según Colques-Picot 2019 nos dice que la importancia de la utilización del GeoGebra en el cálculo pues mejora lo que es la enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. Asimismo potencia lo que es el entendimiento y la comprensión del cálculo, ¿no? En ese sentido, lo que se busca es que los docentes utilicen este tipo de metodología que es muy dinámica, participativa y sobre todo colaborativa. Las ventajas que tiene el GeoGebra en el cálculo, según Valdés 2009, nos dice que fomenta lo que es la creatividad al reto y al aplicar los conocimientos. Asimismo, facilita la construcción de los conocimientos por parte de los estudiantes, favorece al aprendizaje autónomo y sobre todo el trabajo colaborativo. De desventajas tenemos dos. Según Medina, 2009, nos dice que
eh, se requiere de conocimientos previos para aprovechar al máximo lo que es el aplicativo del GeoGebra. Y otra de las ventajas es la conexión. Si bien se puede descargar sin internet, pero sin embargo hay algunas funcionalidades que sí demanda lo que es el uso de la conexión a internet, ¿no? Para utilizar esas herramientas. Bueno, ya pasando a la parte aplicativa, pues tenemos acá una función cúbica, ¿no? Una función f de x igual a x al cubo menos x. Entonces, toda esta función, pues, que nos da, pues ya acá ya lo tenemos, ¿no? Eh, lo que nos da, lo importante del GeoGebra es que ya podemos sacar lo que es las derivadas, ¿no? Las derivadas y también lo que son las pendientes en cada punto, ¿no? En cada punto. Asimismo, también tenemos de forma geométrica la pendiente y los puntos por donde pasa, ¿no? Entonces, creo que es importante la utilización del GeoGebra para comprender todos estos aspectos, ¿no? Eh, bien, bueno, en conclusión de esta investigación, pues es que el uso del GeoGebra es un elemento mediador entre el alumno y el conocimiento del cálculo. Esta relación puede describirse mediante una tríada entre alumno, GeoGebra y contenido. Esto no es solamente un recurso didáctico para aplicar o comprobar todo lo aprendido, sino que sirve para que los estudiantes utilicen esta herramienta con creatividad y que puedan descubrir nuevos conocimientos bajo la guía de un docente. Asimismo, se busca que los docentes utilicen el aplicativo del GeoGebra como una herramienta para concretar los conocimientos de la derivada y el cálculo en general. En ese sentido, lo que se busca con esta herramienta del GeoGebra eh, es que los docentes también lo apliquen durante clases, ¿no? Con sus estudiantes. Y bueno, y este es un elemento muy indispensable para la concretización de los conocimientos.